que es el sermón del monte de Jesús. Solamente quedan dos temas más, y cuando ya pase vamos a empezar a estudiar entonces el mensaje de los tres ángeles en su totalidad. Pero vamos a terminar estos dos temas que nos falta todavía. Pero bueno, esta mañana vamos a estudiar un tema que es muy importante, porque es la última abominación que va a pasar sobre la tierra. Y para poder conocer lo que pasó, lo que va a pasar al final, tenemos que saber, conocer lo que ha pasado en la historia en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Es decir, la primera abominación que hubo en el templo, la primera destrucción del templo de Dios en el año 586 a.C., en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Y también vamos a estudiar la destrucción en el año 70 después de Cristo por el general Tito, que también, para poder saber lo que va a pasar al final del tiempo. Y antes de hacerlo, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a arrodillarnos. Voy a arrodillarme yo, y ustedes tienen su rostro, arrodíllense como quieran, o si no, arrodillen su corazón, para poder comunicarnos con Dios. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este sábado. Gracias porque es una delicia andar en tus caminos y poder conocer tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, nos ayude a poder comprenderla y poder guardar nuestros corazones y estar preparados para cuando tú vengas poder decirte: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Lo ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de tu amado Jesucristo lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a empezar por el versículo que está en Jeremías 15 y 16. Porque está muy... Este fue el versículo de Jeremías 15 y 16, ¿no? Sí. Dice: fueron halladas tus palabras, es decir, las palabras de Dios, y yo las comí. Debemos devorar la palabra de Dios, con hambre, constantemente. Y yo las comí. Y tu palabra me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Es decir, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, es un gozo y una alegría que está en nuestro corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que cuando estudiamos la palabra de Dios es un gozo, es una bendición. Es una bendición conocer sus palabras, porque ahí sabemos dónde estamos parados. ¿A quién no le gusta saber si el terreno que está pisando es terreno firme? Porque a veces son tierras movedizas que te hunden. Debemos saber que el terreno es un terreno firme. Por la palabra de Dios es un terreno firme. Completamente. A fin de comprender la última abominación, necesitamos examinar primeramente la condición del profeso pueblo de Dios inmediatamente antes de la primera destrucción de Jerusalén. Encontraremos en nuestro estudio que la condición del pueblo era muy parecida a la del pueblo de Dios inmediatamente antes de la destrucción del mundo al final. Así que lo que pasó allá es muy parecido a lo que va a pasar al final también. Así que tenemos que, para poder saber qué va a pasar al final, tenemos que saber qué pasó. Apocalipsis 17 describe la última abominación y no se puede aislar de este trasfondo, es decir, el trasfondo que tenemos la primera abominación. Este capítulo describe un cristianismo apóstata porque se usa la misma terminología. Así es que las dos destrucciones de Jerusalén son fundamentales para comprender la destrucción final del mundo. Si las primeras dos destrucciones tienen que ver con el profeso pueblo de Dios, porque las dos destrucciones pasó con el pueblo de Dios, la última va a estar también con el pueblo de Dios. La última debe tener el mismo trasfondo. Jeremías y Ezequiel son dos profetas que nos dan mucha luz. Fueron los profetas que ministraron inmediatamente antes de la caída de Jerusalén, que fuese destruida por primera vez. Y son los dos profetas que más nos dan luz de todo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios,
No en el mundo como tal, sino en el pueblo de Dios. Porque mucha gente hoy en día está viendo lo que está pasando en el mundo. Y tienen la vista pasando en el mundo. Pero ¿qué está pasando en el pueblo de Dios? Y cuando estudiamos eso nos damos cuenta que lo mismo que pasó allá está pasando acá ahora. Y por eso tenemos que estudiar esto para poder estar bien preparados. Vayan conmigo Jeremías capítulo 31, versículo 32. Jeremías capítulo 31, versículo 32. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Qué fue lo que hizo Dios con su pueblo? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron su pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Así que Dios se casó con su pueblo. El pueblo quiere decir, un encuentro matrimonial entre Dios con su pueblo. Y se supone que cuando tú te casas con una persona, seas fiel a esa persona, ¿no? No busques más ningún amante por fuera porque eso se llama adulterio. Y el pueblo de Dios ha tenido ese problema todo el tiempo. También vayan conmigo Jeremías capítulo 16, versículo 32. Vamos a estudiar la Biblia y por tanto vamos a tocar muchos puntos de la Biblia rápidamente porque son muchos versículos. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Se tornó en una esposa infiel. Dice Jeremías capítulo 16, versículo 32, y voy a leer la última parte. Sino como mujer adúltera. Jeremías capítulo 16, versículo 32. No existe. Llegaste a 14. No, bueno, aquí me confundí completamente. Ezequiel, que estoy ya que ya ni los escogeros me sirven. Ezequiel capítulo 16, versículo, como estaba con Jeremías, pensé que iba a seguir con Jeremías. Ezequiel versículo 16, versículo 32. Adúltera. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Adúltera, ¿prefieres a los extraños en vez de a tu marido? Ahí está el problema del pueblo de Dios. Prefiere a los extraños en vez que a su marido. Esto es para nosotros hoy en día. ¿Con quién nosotros nos hemos casado? Cuando nosotros nos bautizamos y nos entregamos a Dios, nos casamos con Dios. Empezamos a pertenecer al pueblo de Dios. Se supone que sigamos fiel a nuestro marido, a Dios. Ahora Israel se había tornado en ramera por fornicar con otras creencias. Vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Ezequiel 16, 15. Sin embargo, confiaste en tu belleza. Ahí está. Y te valentonaste. Valiéndote de tu fama, Ajá. te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Ay. Por eso es que tenemos que estar firmes. Hay veces que parecemos abejitas de flor en flor. Buscando aquí, buscando allá, buscando allá, buscando allá. Y no nos entregamos completamente para que sea el Señor mismo el que nos dé la bendición completamente. El que nos diga el camino. Porque mis hermanos, si nos entregamos a Dios, si nos ponemos en sus manos, Él va a decir, este es el camino. Anda por Él. Y no tenemos que hacer otra cosa. Completamente. Así que Israel se tornó en ramera con las naciones paganas, con los asirios y con los cananeos y los caldeos. Vean conmigo Ezequiel capítulo 16, versículo 28 al 30. 16 de Ezequiel, 28 al 30. Una y otra vez fornicaste con los asirios. Ahí está. Porque eras insaciable. No Lo se saciaba. mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta. Ay. ¿Y nosotros hoy en día? ¿Qué pasa con nosotros hoy en día?
que nos estamos comportando como el pueblo de Dios que tiene el mensaje puro. Mi hermano, Dios no viene a buscar una iglesia manchada, una iglesia sucia, una iglesia que tenga cuanta creencia haya en este mundo. Dios viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Dios viene a buscar una iglesia pura. Amén. Y esa iglesia pura eres tú y yo. Amén. Tenemos que permanecernos puros delante de este mundo de maldad completamente. Ahora Israel llenó su abominación completamente. Se llenó de abominación. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 y 2. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Ahí está. Son prácticas repugnantes. Todo lo que hace que tú te separes de Dios y estés buscando otros amantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Ajá. Y quiere decir que Él lo sacó de ahí, de esas naciones. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya cuando nos saca del lodo de este mundo, del barro de este mundo, de la podredumbre de este mundo, tenemos que brillar para Cristo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora ¿qué pasó con Israel? Se adornó, se puso sus mejores galas para lucirle a los amantes. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 23, versículo 40. Ezequiel capítulo 23, versículo 40. Dice además: Y por si fuera poco, Ajá. mandaron traer gente de muy lejos. Ajá. Cuando esa gente llegó, ellas se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Ok. Así que se adornó. Israel se adornaba cuando veía que venían sus amantes. Muy bien. Ahora contaminaron. ¿Qué pasó con todo eso que hicieron ellos ahí? Contaminaron el santuario. Todo lo que estaban haciendo contaminaron la presencia de Dios. Aunque Dios quería estar en su pueblo porque tenía un santuario para Él, pero las abominaciones que estaban cometiendo estaban contaminando la presencia de Dios. Como hoy en día también. ¿Cuántas abominaciones se cometen y estamos contaminando la presencia de Dios? Ezequiel capítulo 23, versículo 38. Dice: aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Así que, si podemos ver que una de las partes importantes que tuvieron para la destrucción de Jerusalén fue que se prostituyeron con todas las naciones que estaban a su alrededor, tomaron otros amantes y también estaban profanando completamente el día de reposo. Hoy en día, y mi mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día, el sábado se ha convertido en un sábado light, donde hacemos lo que nos da la gana en el día del Señor. Ya no solamente nos estamos contaminando con todo lo que está a nuestro alrededor, que ya no queremos tener no queremos ser auténticos, queremos ser diferentes, ya queremos ser como las demás naciones que están a nuestro alrededor, sino también ya el sábado se ha convertido muy light. Ya el sábado, si queremos, compramos, hacemos nuestras actividades. Muchos en sábado hoy en día, cuando terminan el culto, se van para un buffet a comer, contaminando y destruyendo completamente lo que es la santidad del sábado. Ahora, ¿qué pasó también? Derramaron sangre inocente. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 16, versículo 38. Pero digo, ya después que estaban contaminados, ya todo lo demás vino y ¿qué hicieron? Se contaminaron con sangre inocente. Ezequiel capítulo 16, versículo 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de los que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y hoy en día
a todo aquel que no piensa como piensan los demás, como quieren pensar los demás, ¿qué hacemos? Hablamos mal de él. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios si nosotros pensamos en nuestra mente que estamos mal contra nuestro hermano? ¿Qué pasó con eso? Ya lo matamos. El hecho de matar a una persona no está solamente en coger un arma y clavársela en su cuerpo o meterle un tiro. El hecho también está en hablar mal de esa persona, en traer oprobio sobre esa persona sin que esa persona haga nada. Hoy en día está pasando eso en la iglesia. Como no nos gusta a veces la predicación que trae cierto pastor que tiene la palabra de Dios, pues que le hacemos guerra y optamos de que no predique. Eso es matar a esa persona. Lo mismo que pasó con Israel. Oían a los falsos profetas, pero no oían al profeta verdadero. Porque hoy en día aceptamos a Isaías, a Jeremías, a todos esos profetas. Pero en su tiempo, el pueblo de Dios no aceptó a esos profetas. Hoy en día también está pasando lo mismo con la iglesia adventista. No aceptamos a Elena de White como profeta. No aceptamos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es muy duro a veces y es muy directo. Pero tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que lo mismo que pasó allá está pasando acá. Y así mismo va a pasar en el tiempo del fin. La actitud de los líderes espirituales era deplorable en el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. ¿Qué pasó con los líderes? Y especialmente los líderes que llevaban todo lo que tenían que ver con el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Los profetas profetizaban mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Es decir, ya no por manos de Dios. Yo me acuerdo que antes cuando en una iglesia se iba a hacer los nombramientos, se arrodillaban, se tenían ayuno y oración para poder escoger los nuevos líderes de la iglesia. Hoy en día no. Hoy lo llevan en un papelito ya. Porque queremos que sea esto, que queremos que sea aquello, que queremos que sea aquello. Ya lo llevan en un papelito. No dejamos que el Espíritu Santo sea el que dirija. Ya queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. O por como nos gusta a nosotros. O que nos conviene esa persona. ¿Para qué? Para que nos apoye a lo que estamos haciendo. Y mi pueblo así lo quiso. Así que no solamente lo que los profetas profetizaban mentira, no solamente dirigían por mano de ellos, sino que el pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mis hermanos, por eso es que nosotros tenemos que, cuando nosotros oímos cualquier cosa, debemos estudiar lo que estudiamos, lo que oímos, para poder estar firme y saber si esa persona habló palabra de Jehová o habló conforme a su corazón. Tenemos que hacerlo, mi hermano. Tenemos que ser como dijo Pablo con los bereanos. Los bereanos no creían solamente lo que Pablo decía. Los bereanos, ¿qué decían? Iban y miraban en las Escrituras si lo que él decía era así. Porque todo debe ser pesado sobre la palabra de Dios. Así que eso es bien esencial. Para todo aquel que esté haciendo esto beberá de la copa de la ira de Dios. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 23, versículos 31 y 32. A veces son palabras duras, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios para que nos hable y poder despertar del letargo que tenemos. Ezequiel capítulo 23, 31 y 32. Por cuanto has seguido los pasos de tu hermana, en castigo beberás la misma copa. Así dice el Señor omnipotente: beberás la copa de tu hermana, una copa grande y profunda, llena está de burla y de escarnio. Así que, ¿qué pasó? Por seguir los pasos de tu hermana. Estaba hablando aquí de Israel, el reino del norte. El reino del norte se prostituyó,
y cayó en adulterio completamente espiritual. Pero Israel, el reino del sur, empezó a caer con lo mismo. Y Dios le llama a la amonestación también. Quiere decir, no solamente seguimos en vez de copiar las buenas cosas, siempre copiamos lo malo. Siempre copiamos lo malo. Y hoy en día Dios nos ha llamado a reparador de portillos, a reparador de calzadas, a poder traer a las sendas antiguas. Hoy en día, cada vez que mencionan sendas antiguas, no queremos saber nada por el progresismo. Hoy queremos estar en el progresismo y ya no nos importa lo que pasó antes. Y déjame decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que como era ayer, también es hoy y será también. Amén. No cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo forever. Así que mis hermanos, ¿qué hicieron? Van a tomar el cáliz de la ira de Dios. Viene la destrucción sobre los cuatro vientos del cielo, mi hermano. Viene, está ahí. Dios lo está anunciando constantemente. El mundo lo está anunciando. Y todo lo está anunciando, mis hermanos. Y sin embargo nosotros no estamos haciendo caso. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 8. Esto es un poquito largo el versículo, pero 7 dice: del 1 al 8. El Señor me dirigió la palabra, hijo Es decir, de hombre. vino palabra de Dios a Jeremías. Así dice el Señor omnipotente al pueblo de Israel. Te llegó la hora, ha llegado el fin para que todo el país, te ha llegado el fin para todo el país. Para todo el país. Juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. Ahí está. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor omnipotente. Las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene la hecatombe. Ajá. Tu fin es inminente. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 9? Hasta el 7. Ah, ok, ahí. Ya lo leíste. Ya. Ok, perfecto. Mis hermanos, aquí está hablando de cuando se cierre la puerta de la gracia. Mis hermanos, no esperemos que del cierre de la puerta de gracia venga para entonces prepararnos. Tenemos que prepararnos hoy. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia, ¿qué va a pasar? Va a venir destrucción repentina. Completamente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando ellos estaban en estas abominaciones? La chequina gloriosa de Dios, la presencia de Dios en el pueblo, se levantó del santuario y se posó en el monte de los olivos y se fue. Lo mismo pasó con la destrucción de Jerusalén también. Cuando Jesús salió del templo, también la chequina gloriosa salió del templo. Y al final del tiempo, también se va a ir la chequina gloriosa, que es el Espíritu Santo también. Va a ser retirado. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce bruñido. Esa era la chequina gloriosa de Dios que estaba en el pueblo de Israel. Y Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. Ahí hay como una separación. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con una arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar del bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Quiere decir,
ahí la gloria se fue. Se elevó su ondante. Si seguimos leyendo, estamos viendo como que se posó en el monte de los olivos. Como decir, como mirando, doliéndole lo que estaba pasando. Como el mismo Jesús, cuando entró en el templo, Él dijo, mi casa es llamada casa de oración para todas las naciones y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero ¿qué pasó cuando Jesús salió del templo? ¿Qué dijo? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque la Shequina gloriosa había salido del templo. Mis hermanos, las abominaciones hacen de que la presencia de Dios se vaya de su pueblo. A veces decimos, Dios está aquí, pero ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas que Dios nos manda en su palabra que debemos hacer? ¿O estamos haciendo las cosas conforme a nuestro gusto? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Hoy en día es la música que me gusta a mí, es la forma de vestir que me gusta a mí, es la forma de adorar que me gusta a mí, es todo lo que me gusta a mí. Pero nos preguntamos, ¿qué le gusta a Dios? Lo que le gusta a Dios está en su palabra. Amén. Y está todo clarito aquí. Amén. Para que no nos desviemos. Y sin embargo nosotros estamos haciendo ojo omiso y caso omiso a las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Y estamos haciendo las cosas como nos da la gana. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 17, versículo 26. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pisoteó el sábado. A veces pensamos nosotros que cuando Jesucristo estaba con los judíos, pensábamos que el sábado, el celo que ellos tenían, el celo era por el sábado. Mis hermanos, tanto en la primera destrucción como en la segunda destrucción de Jerusalén, estaban pisoteando el sábado. ¿Por qué? Porque cuando en el tiempo de Jesús, el sábado que ellos tenían era un sábado creado por ellos mismos. Un sábado que tenía más de 300 leyes alrededor del sábado que Dios no había puesto. Por eso que cuando no hacemos las cosas como Dios nos dice en su palabra, nos metemos en problemas. Y cuando queremos ayudarle a Dios haciendo un cerco alrededor de las cosas que dice, también nos metemos en problemas. Por eso que tenemos que ver la palabra como está, no como nosotros entendemos que sea. Porque el pueblo de Israel pensó que las cosas eran como ellos querían y empezaron a hacer un cerco alrededor del sábado y estaban violando también el sábado. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 27. Ya tengo que estar terminando ya. Pero bueno, seguimos para el próximo sábado, cuando me toque. Dice 27. Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado. Ahí está. Y de no llevar carga al entrar en sábado por las puertas de Jerusalén. Ahí está. Entonces les prenderé fuego a sus puertas y no podrá ser apagado, y que consumirá los palacios de Jerusalén. Completamente se ha consumido todo. ¿Por qué? Porque el sábado, mis hermanos, ha sido la piedra de tropiezo tanto para los judíos como para nosotros hoy en día. Aunque nosotros creemos ya que el sábado, pero de verdad que ya el sábado, ya hacemos muchas cosas en sábado que no debiéramos estar haciendo. Dice, la segunda destrucción de Jerusalén también estaba relacionada con el sábado. El remanente debía orar que su huida de la ciudad no fuera ni en sábado, ni en día ni en invierno, ni en día de reposo, ni en sábado. Esto está en San Mateo capítulo 24, 20. Los judíos de la época de Jesús observaban un sábado falso creado por tradición humana. Es decir, ¿estamos haciendo las cosas por tradición humana o estamos siguiendo las cosas con un así dice Jehová? Jesús dijo, vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y lo voy a dejar ahí. Así que, mis hermanos, lo que le quiero decir es que lo mismo que pasó allá pasó en la destrucción de Jerusalén y va a pasar también al final del tiempo.
Lo que está pasando con el pueblo de Dios es una señal que me está diciendo a mí que tengo que prepararme y tengo que seguir un así, dice Jehová constantemente. Amén. No puedo desviarme ni a un lado ni a la derecha. No podemos desviarnos del camino, mi hermano. Dice Dios, este es el camino, anda por él. Completamente. Que Dios me los bendiga esta mañana. Todavía faltan unas cuantas cosas más, pero no voy a poder seguir porque por el tiempo. Pero vamos a seguir la próxima vez que predique, pues entonces seguimos estudiando esto que pasó para poder estar bien claro, para poder prepararnos para que las cosas que vienen no nos tomen por sorpresa y tampoco nos saquen del camino. Porque también hay mucho peligro de que lo que estamos viendo nos haga tambalear y nos saque del camino. Así que mis hermanos, este es el camino. No hay otro camino. Amén. Este es el camino, completamente. Que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. Que podamos guardar la palabra de Dios y podamos seguir su palabra y su camino. ¿Por qué? Porque es una guía segura en medio de este mundo de tinieblas. Amén. No tenemos nada que temer del futuro, al menos que olvidamos la manera maravillosa como Dios nos ha guiado en el pasado. Dios nos ha guiado y si nos ponemos en sus manos, vamos a salir más que victoriosos. Amén. Es mi oración esta mañana que nos ayude y nos bendiga a cada uno. Amén. Amén. El número